Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para escuchar un tanto una reflexión de nuestras lecturas. Estamos acostumbrados a leer la historia pura y dura como ella aparece. Y entonces vemos simplemente una unión de acontecimientos. No alcanzamos a leerla como a un mensaje que nos llega, como algo que se nos quiere transmitir. Una de las cosas más importantes a hacer y que el mundo tal vez se ha olvidado es aprender de la historia misma y como aprender de ella la sabiduría misma de la vida. Es una de las maneras como los Hechos de los Apóstoles intenta ver la historia, no solo como un cúmulo de acontecimientos, sino también como el lugar de una acción en la que Dios intenta revelarse, hacer conocer la sabiduría de la historia misma y ver la historia como un lugar también en el que hay como una acción de Dios en la sabiduría que nos deja a veces la experiencia, en la sabiduría que brota también de los diferentes acontecimientos que vivimos. Y una de las maneras de presentar esta lectura de la historia es mostrando que prácticamente en ella se ve como la acción del Espíritu de Dios que está allí, de la sabiduría que viene de la experiencia misma y de la lógica, digamos, que tienen los acontecimientos y nuestra manera de actuar, porque todo lo que hacemos tiene también sus consecuencias y tenemos que aprender a aprender de la vida misma. Tal vez pasamos por necios y no somos capaces de interpretar la historia que estamos viviendo o la que hemos vivido y sacar de ella como una cierta sabiduría que puede verse como inspirada, porque viene de allí mismo, de una estructura que la naturaleza tiene, una estructura también que la conducta humana nos muestra, que puede también colocarnos enfrente de poder sacar de ella como un mensaje,
una razón de ser. Y una de las cosas bonitas que aparece aquí es que la historia de la primera comunidad aparece como guiada por ese Espíritu de Dios que lleva poco a poco al anuncio del Evangelio y al crecimiento de la iglesia. Incluso la oposición es vista como una de las etapas por las cuales se tiene que pasar en este anuncio. Y entonces como un lugar también en el que el Espíritu Santo actúa para, digamos, aprender a enfrentar y dar esa sabiduría que tiene que pasar en nuestra experiencia. Una de las cosas bonitas dice que no pudieron entrar en esta región al entrar en Bitinia porque el Espíritu de Dios no se lo consintió. O sea que toda la oposición aparece también como una acción del Espíritu que lleva a la iglesia a discernir el momento en el que tal vez se tiene que hacer este anuncio. El momento de Dios, que es muy diferente del momento también de los hombres. Una cosa es la historia como una serie de acontecimientos y la historia como una revelación en la que tenemos que aprender a distinguir el momento preciso en el que tal vez alguien puede avanzar o puede encontrar ese momento de gracia para comprender esta historia. Y es ahí precisamente en donde vemos que hay toda una comunidad que discierne esta historia y que intenta como también encontrar las personas que pueden hacerla avanzar. Y por eso vemos que la comunidad misma va encontrando personas que pueden transformarse en apóstoles, en anunciadores, en aquellos que llevan consigo como ese espíritu de la misión de ir a otros lugares para transmitir aquello que se ha discernido en el interior de la iglesia y que se transforma en una palabra que Dios está dirigiendo para todos nosotros. Aquí observamos que esa unión entre los de origen judío y de los de origen gentil en nuestra naciente iglesia católica que sigue a Jesús, va a tener que pasar por un discernimiento de la iglesia para poder ayudar a crear esta comunidad fraterna más allá de todas las fronteras y de todas las barreras que a veces separaban estas dos realidades de personas, categorías de personas, haciendo caer todos los límites de fronteras, ¿no? Como nos va a decir Pablo, ya no hay judío ni griego, sino que somos todos uno en Cristo. Y es eso lo que va a guiar precisamente toda la misión que se va a realizar al inicio. Y nos muestra que gracias a esta visión, la iglesia crece en número y en personas que se sienten como llamados y motivados por Dios para hacer este anuncio. Y es ahí precisamente en donde el Evangelio nos hace entender un poco que en esa historia se tiene que vivir el lado de la oposición, es decir, de las barreras, para poderla descubrir como una acción de Dios, que cuando esta realidad a la cual estamos siendo llamados de anunciar choca un poco con la mentalidad de un mundo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Estamos hablando de un evangelio que hace abrir el mundo más allá de sus fronteras, que no lo deja encerrado sobre sí mismo, sino que lo abre a la realidad de una relación con alguien que está más allá mismo del mundo en que vivimos y que nos lleva a descubrir como una realidad que está fundamentada desde el inicio, en el que la vida se nos es dada y en el que el mundo aparece como un mundo creado, como un mundo en relación
con el amor primero que lo hace venir y que da a este mundo otra visión diferente. No estamos aquí simplemente para contemplarnos a nosotros mismos, sino también para descubrir esa relación con aquel que nos dio la vida y que intenta manifestarnos su amor en el transcurso de nuestra historia y de nuestros años. Por eso se habla precisamente de persecución, de oposición, de barreras que se tienen que derribar y enfrentar sin el miedo de enfrentarlas, porque es precisamente allí en donde se hará conocer ese anuncio de algo que nos lleva mucho más allá del encerramiento de nosotros mismos a abrirnos a la realidad de una eternidad. Por eso ahora comenzamos a guardar el Espíritu Santo en una actitud de espera de un Espíritu que sea capaz de transformar nuestra historia en una historia salvadora, en una historia de revelación, y transformar a veces nuestra visión un tanto limitada y reducida a la muerte, a abrirnos a la realidad de una eternidad y una vida para siempre, de una continuidad de nuestra existencia como algo que se nos dio en una relación que no se acaba, sino que se mantiene aún después de la muerte. Una relación que nos hace únicos e irrepetibles en el mundo. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque podamos hacer de nuestra vida un lugar en el que podamos construir algo para siempre, en el que podamos ver que todo eso que realizamos no se acaba con la muerte, sino que más bien nos llama a hacer de ello un lugar del reconocimiento del amor grandioso que nos creó y del amor grandioso al cual estamos siendo llamados en el don de nuestra vida y que hace que podamos comunicar no una realidad que se acaba en la muerte, sino que va más allá de toda la historia y de todos los acontecimientos pasajeros, transitorios, que quedan solo en el recuerdo y que nos llaman precisamente a ver la posibilidad de una continuidad de la vida, de esa experiencia bonita que hacemos aquí en la tierra. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía y pidamos a Dios que al celebrarla comencemos a pregustar como esa comunión con Dios, como esa cercanía con Él. Comencemos a comprender que la vida es mucho más allá que los acontecimientos que vivimos, que tal vez las pequeñas cosas que realizamos para descubrir esa realidad eterna que nos llama a hacer de nuestra vida una vida que crece en gracia, en sabiduría, en profundidad, en amor, en capacidad de darse, de entregarse más allá de aquello simples que la vida nos pide. Un amor para siempre, un don total de sí, que nos lleva a entrar en esa relación que nos hace comprender una eternidad.